Bien, buenas tardes chicos y chicas, bienvenidos al primer capítulo, que es el conjunto de los números reales. Las diferentes subsecciones de los temas, este por supuesto es el primer tema, están numeradas aquí con 1, 2, 3 y 4. Como siempre, pausad la pantalla para copiar lo que aquí está escrito en vuestra libreta y sobre todo atención a lo que estoy diciendo, ya que es mucho o igual de importante que lo que aquí se encuentra. En este capítulo hablaremos de los números reales. Y para hablar de los números reales, como es un conjunto, comentaremos brevemente qué es un conjunto. Esto nos puede servir de utilidad para los temas finales de estadística y probabilidad. ¿Qué es un conjunto? Pues es una colección de objetos que presentan una característica en común y que por medio de la razón podemos decidir si pertenecen o no al mismo. ¿Cuáles? Los objetos. ¿Cómo? Ahora lo vamos a ver con un par de ejemplos muy sencillos. Para nombrar a los conjuntos se utilizan las letras mayúsculas que queramos. A, B, C, D, etc. Tengo aquí un par de ejemplos del mismo conjunto. Este conjunto A pone aquí primero de bachillerato de sociales, primero de bachillerato de ciencias y tercero de eso aplicada. Ese conjunto A, ¿qué es? Es el conjunto de los cursos a los que Antonio les da clase actualmente. Fijaros, cuando voy a enumerar los elementos del conjunto, en el caso en el que está aquí en azul, tengo que utilizar corchetes para enumerarlos. Antes de decir esos cursos, ¿qué tengo que hacer? Abrir un corchete y empezar a escribirlo. Técnicamente, lo voy a hacer con lápiz. Aquí también habría que hacerlo, pero no vamos a hacerlo, ¿vale? Cuando lo escribamos de palabra, pues tal cual. Fijaros también en otra diferencia. En los cursos a los que Antonio da clase, estoy dando como una reglilla, pero no estoy diciendo cuáles son explícitamente. Pero tú, por ejemplo, debemos de pensar, primero de la ESO B, Antonio da clase a primero de la ESO B, entonces no. Primero de la ESO B no es un elemento de este conjunto. Otro ejemplo de conjunto, pues podría ser Adriana, Laura Cobo, Marta, etcétera, etcétera, etcétera. Podría estar hablando de qué? De los alumnos de primero de bachillerato de sociales que estaban hoy en clase. Igual que antes, letra mayúscula y se abren corchetes si voy a enumerar los elementos explícitamente y si voy a decir la característica esa que tienen en común, pues no hace falta, ¿vale? Utilizaremos esto muchas veces en adelante, no os preocupéis por eso. Entonces, fijaros que hay dos formas básicas, la azul y la roja, de dar los elementos de un conjunto, que son justamente lo que aquí se explica. Si decimos exactamente cuáles son los elementos, este y este. Primero bachillerato social, primero bachillerato de ciencias, tercero de eso aplicada. Estamos dando los conjuntos por extensión. En cambio, si simplemente describimos las propiedades que tienen en común, estamos dándolos por comprensión. Es decir, si estoy diciendo ¿qué tienen en común esos cursos? Pues que Antonio le da clase. ¿Qué tienen en común esos alumnos que estaban hoy en la clase de matemáticas? ¿Sí? Pues bien, una vez que hemos repasado qué son los conjuntos, vamos a ver los diferentes tipos de conjuntos numéricos que hay. O algunos, los más famositos. Estos de aquí. Empiezo por el final, esta R son los números reales. ¿Cuáles son los números reales? Todos los números que se me ocurren a mí. Todos, toditos, todos. ¿Vale? Las raíces, las fracciones, lo que no es fracción. Y dentro de todos esos números hay como diferentes clases. Por un lado están, me voy arriba, a esa n que es de número natural, que son los números que representan cantidades. Por favor, pues lo escribimos, si no lo sabemos. Que representa pues 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30.000. ¿30.000 qué? Pues objetos, dinero, chicle, etc. Y también vamos a incluir el 0. El siguiente conjunto es el conjunto de los números enteros. Fijaros, ¿cuáles son los números enteros? Pues si os fijáis aquí, son los números naturales, todos los de antes, y además los números que se utilizan para expresar deuda, los números negativos. Están los números naturales y los números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. ¿Sí? La Q, que hace referencia a quotient, a cociente,
¿qué números o de qué números me está hablando? Pues de los números racionales. ¿Cuáles son los números racionales? Los que se pueden poner en forma de fracción. O, si los preferís, los que su número decimal asociado tiene finitas cifras, 3, 4, 10.000 trillones, pero se acaban o infinitas y que se repiten siempre siguiendo un patrón. Por ejemplo, el 1,3 periódico tiene infinitas cifras decimales, pero se repiten siguiendo un patrón. ¿Qué patrón es? 3, 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 ¿sí? O pues menos 2,4. Esos números se pueden expresar, se pueden escribir, ahí podéis comprobarlo con la calculadora, lo que voy a hacer, de la siguiente forma. Atención a cómo se nombra este conjunto. El conjunto de los números racionales son los números que se pueden escribir así, como una fracción. ¿Y qué le tiene que pasar a esa fracción? Eso es lo que significa estos dos puntos. Estos dos puntos significa verifica la condición. ¿Qué es lo que le tiene que pasar a esa fracción? ¿Qué condición tiene que verificar? Pues lo cuento aquí. La A ¿qué es? Es el numerador. La A, ese símbolo de euro es o ser, si lo queréis preferir. La A es entera y la B, que es el denominador, es natural. El cero no, ojo, porque no se puede poner en el denominador un cero. Transcribirlo abajo al que le cueste trabajo. Buah, me ha salido ahí un pareo. El numerador, la A es... El numerador es entero, el denominador es natural. Podéis verificar que este de aquí es el número 4 tercios, fijaros. ¿El 4 es entero? Sí, porque el 4 es un número entero que está ahí arribita. ¿Y el 3 es un número natural? Pues sí. Menos 2,4. Pues menos 2,4 es menos 24 partido 10. ¿Es menos 24 entero? Sí, porque es un número negativo. Y no tiene ninguna cifra decimal. ¿Y es el número 10 natural? Efectivamente. Entonces, estos dos números son racionales. Entonces, fijaros, los racionales son algunos ejemplos como esos y todos los anteriores. ¿Por qué? Porque yo el número 5 lo puedo escribir en forma de fracción. Lo puedo escribir como 5 partido por 1 o como 10 partido por 2. Por ejemplo. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Sí, permitidme que borre. Y me faltan esos números que pone ahí, números irracionales. Fijaros, ¿qué me está diciendo aquí? ¿Qué números son los irracionales? Vamos a usar la cabecita. Son los números reales menos los que se escriben en forma de fracción. Entonces, ¿cuáles serán los irracionales? Los que no puedo escribir en forma de fracción. Es decir, los que tienen infinitas cifras decimales que no se repiten. Que no se repiten. Por ejemplo, raíz de 2, pi partido por 3. Esto de aquí no es una fracción, porque el numerador no es un número entero. Ahí está clarito lo que es una fracción, o mejor dicho, un número racional, ¿vale? ¿Y los números reales cuáles son? Pues todos los anteriores. ¿Cómo se podría más o menos representar esto? Pues en el siguiente dibujo. Fijaros que en el siguiente dibujo están todos los números, que serían todos los números reales, sería todo el cuadradito ese. Y dentro de ese cuadrado hay como dos partes bien diferenciadas. La parte de los números irracionales, que es esta que estoy haciendo aquí en rojo, y la parte de los números racionales, que sería pues toda esta que estoy haciendo aquí en azul, toda esta caja. Pero dentro de los racionales, ¿qué sucede? Pues que tenemos, por ejemplo, un tercio, que no es natural ni es entero, pero tengo también por aquí por otro lado un menos 2, que es entero pero no es natural, o puedo tener un 4, que es natural, y es entero y es racional. ¿Sí? ¿Más o menos claro? Pues bueno, espero vuestras dudas. Y hasta aquí la lección de hoy.